Saludos. Bueno, pues hay muchísimas informaciones en el día de hoy. He estado mirando un poco la prensa y es una barbaridad. Ya me encantaría pasar por aquí con ustedes y dejar alguna buena noticia, pero parece que están escasas. Por algún motivo, todo está inundado de corrupción, de escándalos, de malversaciones, de políticos que nos están dejando, señores, en una situación terrible este país. Y cuando no es el tema de los Menas, pues es José Luis Ábalos. Y me encantaría compartir con ustedes unos cuantos titulares antes de hablarles un poco sobre nuestro querido José Luis Ábalos, ¿no? El titular que tengo aquí es: el gobierno abandona a los enfermos de ELA, admiten que no financiarán la ley sin presupuestos. Otra vez el gobierno de Pedro Sánchez mete como excusa a los presupuestos generales del Estado. Lo mismo pasó ya hace unos meses con el tema de Valencia, ese decreto ómnibus que se le aprobó con los votos a favor de casi todos en el Parlamento, menos el voto de Vox. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez decía que si ese decreto se aprobaba, pues las ayudas a Valencia llegarían, incluso a Canarias. Ninguna de las dos han llegado. Y luego de varias fotos con los enfermos de ELA, comprometiéndose con ellos para poder dar inicio a esta ley y ponerla en funcionamiento, pues ahora dice que no hay dinero. El otro titular es que el PP exige que se habiliten edificios del Estado para que acojan menores migrantes llegados de Canarias. La solución del Partido Popular no es que esos menores no acompañados regresen a sus países con sus padres, ¿no? Como es el discurso. Y creemos la gran mayoría que deberían de estar menores. Señores, un menor, eso es muy serio. Entonces yo creo que ciertamente si son menores y si los gobiernos aquí, tanto el de las comunidades como el gobierno central, no saben qué hacer con ellos, pues la solución, que creo yo incluso la más digna, es que envíen a esos menores con sus padres. Esta semana decía un socialista, un ministro socialista, que donde se supone, el centro de Mena, donde se supone que tiene acogida para 100 personas, hay 300. Ustedes ya se podrán imaginar cómo viven esos chicos allí, ¿no? ¿Se imaginan ustedes cómo está la situación allí? Donde caben 100, hay 300. Eso es muy inhumano, muy inhumano. Yo creo que el gobierno de Pedro Sánchez y también los gobiernos del PP están cometiendo un gravísimo error y están tratando a estos chicos como si fuesen animales, o peor aún, peor que animales. El siguiente titular que me he encontrado es que Madrid va a ampliar, la Comunidad de Madrid va a ampliar el centro de Fuenlabrada ante la llegada de Menas y busca otros espacios. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues que Isabel Díaz Ayuso va a aceptar los 700 Menas que le va a encaquetar el gobierno de Pedro Sánchez, porque así va la cosa. Así va la cosa. ¿Dónde lo quieren meter? No tienen dónde. De hecho, en Fuenlabrada, que es donde ella pretende enviar esos 700, ahora mismo hay 100 y no caben, tampoco caben aquí. Estamos hablando de que si esto se da, habrá 800 Menas no acompañados en un centro de Menas en Fuenlabrada, que la jugada de Ayuso aquí, según se señala la prensa, es que está gobernada por un alcalde socialista. Entonces lo que Ayuso hará es mandarle el problema a ese alcalde socialista y por ende al gobierno de Pedro Sánchez. Y vuelvo y lo repito, me parece inhumano lo que está haciendo el Partido Popular y el PSOE con los Menas, con los menores no acompañados, porque no quieren enviarlos de regreso a sus países de orígenes y prefieren tenerlos aquí viviendo como animales, tratándolos como animales. Chicos que muchos de ellos no son menores, por cierto, y chicos que se la pasan deambulando en las zonas donde están esos centros de Mena, y los vecinos son los que andan con el grito en el cielo con esta situación. Mientras tanto, Madrid
en este caso Ayuso, pues dice que ella no tiene competencias para evitar que estos menores acompañados estén en la Comunidad de Madrid. ¿Y quién la tiene? Ayuso. ¿Quién la tiene? Y por último, señores, Mónica García hoy ha perdido una votación. Resulta que la señora ministra de Sanidad quería armar un chiringuito para nada más y nada menos que Fernando Simón. Es una creación de una agenda estatal de salud pública. Ahí quería, como les digo, enchufar a Fernando Simón, ese señor que por algún motivo que yo no entiendo no está siendo investigado por esa gestión nefasta de la pandemia que hizo y las tantas mentiras que lanzó, y que posiblemente muchas de esas mentiras, todas manipuladas, pues habrán costado vidas. Y Mónica García pues se quedó sola, sin el apoyo de Vox, del PP y de Junts en estas pretensiones, como les comento. Y así va el mundo, fíjense ustedes. Vamos a ver este vídeo de Ábalos el pasado año, cuando ya comenzó a destaparse todo este escándalo que les rodea de corrupción y esas investigaciones de la unidad central de la UCO, de la Guardia Civil, alrededor de José Luis Ábalos. Fíjense ustedes lo que decía cuando comenzaban a hablarse de que Ábalos estaba siendo investigado por una supuesta trama de corrupción, que yo le digo supuesta por proteger un poco y cuidarme, ¿no? Pero ya sabemos cómo va todo esto. Vamos a ver el vídeo del señor José Luis Ábalos cuando nos decía que él no tenía ningún problema con ser investigado porque él estaba totalmente limpio. Si yo tuviera la tranquilidad de que mi información personal no iba a ser reventada como ha sido hasta ahora, yo sin necesidad de que hagan ninguna investigación, lo facilitaría todo, lo autorizaría. No haría falta que decidieran investigarme. Estoy dispuesto voluntariamente a que se me haga esa exploración patrimonial. Porque ¿sabe cuál es mi tranquilidad? ¿En qué reside? En que no tengo ningún enriquecimiento. Y todo el mundo sabe cómo vivo. Todo el mundo lo sabe. Me han seguido, han visto cómo vivo. Saben perfectamente incluso los recursos que obtengo, cómo los obtengo. Usted sabe que he estado bastante tiempo en tertulias. ¿Usted cree que alguien que tiene algo que esconder se somete a esa sobreexposición y se mantiene en la polémica política? Si fuera así, es que por eso le digo, hay cosas muy evidentes y soy bastante transparente en eso. Mucho. Si algo tenemos que reconocerle a Ábalos es que es un hombre que tiene una cara de cemento armado increíble, señores. Después de esto que él comentó el pasado año, como les digo, cuando ya comenzamos a ver las investigaciones un poco más profundas de la UCO, pues resulta que ha ocurrido lo siguiente, entre muchísimas cosas. Ábalos recompró a su esposa un local, pagándole el doble tras un pelotazo de las mascarillas. La siguiente, Coldo realizó hasta 15 transferencias bancarias sin justificar al hijo de José Luis Ábalos. Ese que hace unas semanas decía que él no tenía nada que ver con el caso que está siendo investigado su padre, José Luis Ábalos. La siguiente, descubren 258 cuentas bancarias vinculadas al PSOE en las que Ábalos figura como representante titular o autorizado. 258 cuentas bancarias. Habrá que ver qué tienen esas cuentas bancarias y si esto es una presunta financiación ilegal, si aquí se van a encontrar datos e informaciones de que el PSOE está siendo presuntamente financiado, como ya parece ser que pasó con esos 90.000 euros que llegaron en bolsas a Ferraz, según la señora Carmen Pano, que ya lo declaró ante un juez y ante un notario. Y a eso le sumamos la supuesta compra de un inmueble en
en Colombia también que José Luis Ábalos habría comprado, ya supimos de uno en Perú. O sea que en estos momentos lo que yo me pregunto es por qué José Luis Ábalos sigue andando como si nada en el Congreso de los Diputados. ¿Qué hace José Luis Ábalos metido todavía en el Congreso? ¿Y por qué las autoridades no terminan de apresar a José Luis Ábalos? Porque yo creo que pruebas más que suficientes hay. ¿Por qué el Partido Popular y Vox no hacen un boicot en el Congreso de los Diputados y se niegan a seguir participando de este circo, de esta broma corrupta que tiene montada el Partido Socialista en su entorno? Y de verdad se plantan como partidos los dos, se plantan y rehúsan estar en una sesión de control de este gobierno hasta que no termine de dimitir, por ejemplo, José Luis Ábalos, que no tendría que estar ahí metido en el Congreso de los Diputados, ni cobrando de todos nosotros tampoco. ¿A ustedes no les parece que ya esto raya en la absoluta desvergüenza? ¿A ustedes no les parece que ya es hora de que realmente se tomen medidas, por lo menos si no judiciales de momento, por lo menos que en el Congreso de los Diputados se exija con responsabilidad, con real responsabilidad, que José Luis Ábalos abandone el Congreso de los Diputados? Es que yo no entiendo qué hace ahí José Luis Ábalos, y tampoco entiendo cómo este hombre ha podido hacer todo lo que ha hecho, manejar todas estas cuentas, comprar todos estos inmuebles fuera de España, dentro de España también. Un tío que lo que gana, según él, son 6.000 euros mensuales como diputado, creo que fue que dijo. ¿Cómo es posible que este hombre se esté alzando con tantos bienes, con tantos inmuebles, ganando lo que gana? ¿Y cómo es posible que Hacienda no sepa o no se haya enterado de nada de esto? Esto es una trama corrupta por todos lados. Por donde quiera que usted mire, usted encuentra un caso de corrupción de este partido socialista y del propio gobierno de Pedro Sánchez. La gente parece que ya le perdió un poco ya el hilo a todo esto, tampoco le importa mucho. 2 o 3 todavía hacemos un poco de vídeos sobre esto, tocamos estos temas, pero la gran mayoría de la gente, que es bastante, pues pasa también de eso. Y yo no los culpo, porque yo a veces cuando entro a informarme, yo comienzo a mirar y yo digo, ¿y ahora qué? O sea, estoy totalmente perdida de tanta corrupción y de tanta trama alrededor de esta gente. A veces quisiera ni siquiera mencionarlo, pero es que llega un momento en el que uno termina haciendo la reflexión. O sea, esto no puede ser. Esta gente no puede seguir dirigiendo este país. La oposición en este país tiene que hacer algo, porque ya el Partido Socialista, lo vemos más que claro, no está por la labor. Y sus socios, que tanto criticaron en un pasado la corrupción de otros, pues ahora están callados y mirando para otro lado. Por alguna razón, los socios de Pedro Sánchez están mirando para otro lado. Pero nada, que esto era lo que les quería comentar. Díganme ustedes aquí debajo en la caja de comentarios qué opinan sobre toda esta trama de corrupción que hay alrededor del gobierno de Pedro Sánchez, y si ustedes creen, como yo, que en el Partido Popular y Vox tendrían que hacer un boicot en el Congreso de los Diputados, por lo menos para exigir que, no sé, que hagan algo, que salgan del Congreso y exigir en público que José Luis Ábalos dimita, porque no se puede seguir aguantando una situación como esta. Como siempre, les invito a que me dejen aquí debajo sus comentarios y, por supuesto, también que compartan este video. Nos vemos en el siguiente.